Hola amigos de YouTube, una vez más su amigo Chochueno aquí saludándolos, esperando se encuentren muy bien. El video de hoy se va a tratar de verificar los puntos para una correcta instalación de tu calentador solar. Ya sea que tú mismo lo instales o que alguien más te lo instale, es necesario verificar estos puntos simplemente para corroborar que fue instalado de manera correcta y obviamente para esperar el mayor desempeño de tu calentador. ¿Cómo sabemos que está funcionando bien tu calentador y estamos obteniendo el mayor desempeño? Pues obviamente cuando en climas cálidos o fríos, la salida de tu agua es la ideal, es caliente. Entonces, este video se va a tratar de mencionar 8 tips, 8 tips que tú mismo puedes verificar durante la instalación de tu calentador. O si tu calentador ya ha sido instalado y ves que alguno de estos tips que te voy a mencionar aquí no concuerdan con lo que te instalaron y estás dentro de tu periodo de garantía, es válido que vayas con tu proveedor o con tu instalador, pues para comentarle de que el trabajo no fue bien hecho y por lo tanto no estás obteniendo el resultado que deberías de obtener eh, con tu calentador. Y pues bueno, el primer tip es verificar la altura correcta de tu tinaco. Así es. ¿A qué se refiere esto? Independientemente de qué tipo de calentador de calentador solar tengas, si es de base alta o es de base baja, tu tinaco siempre debe de estar por arriba del termotanque de tu calentador, como se debe de ver aquí. ¿Qué distancia debe de superar esto? Mínimo 10 centímetros, máximo 50 centímetros. ¿Por qué debe de estar dentro de ese rango? Porque si el tinaco de agua está por debajo de ese nivel, la consecuencia va a ser que la presión de salida de agua caliente va a ser mínima. Entonces cuando ocupes el agua caliente, ya sea en la ducha, la presión que obtendrás a la salida va a ser muy baja. Por eso es muy importante que el tinaco esté siempre por arriba del termotanque de tu calentador solar. El segundo punto a revisar es la entrada y salida de agua de tu calentador. En este ejemplo hay diferentes modelos de calentadores solares. En el ejemplo que yo tengo es de que por un extremo entra el agua fría, por el otro extremo sale el agua caliente. Vamos a ver si podemos ver el calentador de alguno de nuestros vecinos, en donde la entrada y salida del agua no necesariamente son por los costados, sino que estos son por la parte baja de su termotanque. Pero es muy importante saber, independientemente si la entrada está por los lados o es por la parte de abajo, que la llegada de agua fría esté correctamente conectada a la entrada del termotanque, donde espera recibir el agua fría, y que la salida del agua caliente esté conectada a la salida del termotanque, donde espera salir el agua caliente. ¿Qué es lo que pasa si es que están las conexiones al revés? Pues obviamente se va a ver degradado el rendimiento de tu termotanque, y más peligroso aún, si por alguna razón el tinaco se queda sin agua, cuando tú sigas ocupando el agua del termotanque de igual manera va a ir disminuyendo. Por lo tanto va a llegar a un punto en donde tú, cuando abras la llave de cualquier llave de tu casa y ya no salga agua, eso quiere decir que tu tinaco, tanto como tu termotanque, se quedaron sin agua, lo que es realmente peligroso, ya que al no tener agua, el termotanque con el sol sigue tratando de calentar
el agua que ya no tiene dentro, por lo tanto se empieza a descomponer o empiezas a averiar el termotanque o los tubos colectores, porque al no tener agua alcanzan temperaturas superiores a la que fue diseñado tu calentador solar. El tercer punto a revisar es este pequeño instrumento que es una válvula check. Esta válvula check está siempre conectada a la línea de entrada de agua fría de tu calentador solar. ¿Cuál es el objetivo de esta válvula check? Es de que solamente permite el flujo de agua hacia un sentido. Entonces, si esta está conectada a la entrada del tanque solar, el agua siempre va a ir en dirección hacia mi dedo gordito. ¿Por qué? Porque si por alguna razón abres todas las llaves de agua fría de tu casa, obviamente toda la presión va a salir de agua sobre esas llaves que abriste, lo cual haría que en vez de que el agua suba hacia tu termotanque, esta se regrese por este conducto. Entonces, esta válvula es súper indispensable porque solamente permite el flujo del agua hacia un sentido. ¿Hacia dónde? Hacia la entrada de tu termotanque. Si la colocaste al revés o si no la colocaste, lo que va a pasar es de que cuando abras el agua fría de tu casa, por aquí va a retornar agua caliente y se va a mezclar a la línea de agua fría, provocando que consumas agua caliente que no tienes contemplado consumir y obviamente que mezcles el agua fría con el agua caliente. El cuarto punto a considerar es que toda la tubería que va relacionada hacia de la salida del tinaco hacia la entrada y salida de tu termotanque debe de estar descansada en el piso. ¿A qué me refiero con que tiene que estar descansada en el piso? A que los tubos no deben de ir conectados directamente de la salida del tinaco al termotanque. ¿Por qué? Porque estos tinacos, estos tubos están llenos de agua. Entonces con el tiempo pues obviamente es un peso extra sobre el conexionado de entrada y salida de tu termotanque, lo que provocaría que internamente el termotanque se empiece a deformar por el peso de la tubería y del agua, que a la larga provocaría fracturas. Una vez teniendo una fractura ya dentro de tu termotanque, ya es inservible. Ya es inservible porque obviamente vas a tener fugas de agua. Entonces la recomendación es de que todas las conexiones que hagas a la salida o a la entrada de tu termotanque vayan descansadas en el suelo, que la tubería esté apoyada en el suelo y que no esté solamente colgada del conexionado del tanque. Habrá ocasiones en donde va a ser un poco difícil cumplir esa parte porque el techo de la casa no va a ser pareja, el cual es mi caso, pero yo aquí para solucionar esa parte lo que hice fue poner un tabique de calza, más aparte poner un alambre sujetado a la base de mi calentador solar, por si el tabique por alguna vibración o por el aire, por lo que sea, se llegase a zafar, el tubo queda descansando colgado sobre el alambre. No quiere decir que sea la única solución, mas sin embargo fue una solución económica y rápida que le di para no tener un posterior problema con la conexión de entrada de mi termotanque. Entonces, en conclusión, todas las conexiones de entrada y salida de nuestro termotanque deben de estar descansadas en el suelo para no provocar una deformación en el termotanque interno y a un futuro una fractura del mismo. El quinto punto a considerar para corroborar la correcta instalación de nuestro calentador es buscar siempre la horizontalidad del mismo. No vale que el calentador esté recargado hacia la izquierda
o esté recargado hacia la derecha. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, en el día estos termotanques alcanzan temperaturas realmente altas, entonces el agua en su interior se empieza a evaporar. Si tu termotanque tiene una inclinación mayor hacia la izquierda o hacia la derecha, obviamente todo ese vapor atrapado internamente va a provocar grandes presiones dentro del termotanque, lo que puede provocar la ruptura del mismo, o simplemente va a ser espacio de vapor que va a desplazar al agua al no poder subir por el jarro de aire, y que si tu calentador estaba contemplado para almacenar 200 litros, ese vapor probablemente ocupe 10, 20 litros de espacio, y obviamente veas un menor desempeño en la cantidad de agua caliente que almacena tu calentador solar. Entonces siempre es bien indispensable cuidar que tu calentador solar esté siempre horizontal. De igual manera, aquí el techo en donde fue instalado mi calentador de agua tiene una inclinación, entonces por lo cual tuve que colocar unas calzas de ladrillos o de metal para lograr obtener esa horizontalidad. Otro punto a considerar es la orientación de tu calentador. Esto va a depender en qué parte del mundo te encuentres. Si te encuentras en el hemisferio norte o en el hemisferio sur del planeta. Entonces, esto es muy fácil de saber, simplemente con una aplicación a tu smartphone, de un compás, de una brújula, vas a poder saber hacia dónde tienes que dirigir o hacia dónde tiene que estar viendo tu calentador. En este caso nosotros nos encontramos en la Ciudad de México. Geográficamente estamos situados en el hemisferio norte del planeta, por lo cual el calentador solar debe de estar orientado siempre hacia el sur. Esto con el objetivo de que independientemente en qué fecha nos encontremos del año o en qué estación del año estemos, el sol siempre pase por encima o por enfrente de los tubos colectores y obviamente caliente el agua a su interior en cualquier época del año. Otro punto a considerar, y es muy sencillo determinar, es la altura del jarro de aire. Esta altura de jarro de aire obviamente debe ser superior a la altura del tinaco. ¿Por qué? Porque si tú llenas tu tinaco y el jarro del aire se encuentra más bajo que la altura máxima que alcanza el agua al interior del tinaco, el agua se va a empezar a derramar por la parte alta del jarro del aire. Otro punto a considerar, y este fue específico de mi fabricante, no sé realmente si otros fabricantes lo consideren, es de que del conector de salida de mi calentador solar debo de tener una distancia máxima de 10 centímetros para la salida de mi jarro de aire. En este caso particular, si yo excedo esta longitud de más de 10 centímetros, de acuerdo a mi proveedor, esa garantía se va a ver afectada por cualquier mal funcionamiento de mi calentador solar. El octavo punto a verificar es tener siempre instalado, si es que contamos con un calentador de gas, tener siempre este juego de llaves que va a funcionar como bypass. ¿Qué es lo que pasa? No es indispensable, mas sin embargo, si buscamos el máximo desempeño de nuestro calentador solar, debe de ser necesario. Y es que, ¿qué es lo que pasa si no lo tenemos? Lo que va a pasar si es que no tenemos este juego de llaves es de que cuando tú abras tus llaves de la casa, del agua caliente, lo que va a pasar es de que el agua caliente va a bajar proveniente de tu calentador solar y va a desplazar todo el agua fría que hay al interior de tu calentador de gas, lo que va a provocar que cuando tú requieras esa agua caliente se va a tardar más tiempo en salir
de tu llave de agua caliente. Al tener este bypass, lo que estamos haciendo es saltar esta parte, aislar completamente tu calentador de gas. Entonces, cuando requieras el agua caliente de tu llave, al abrirla, el agua va a bajar. En este ejemplo, el agua va a bajar. No va a pasar por mi calentador de gas y el agua va a tener su recorrido por aquí, lo que va a provocar que el agua caliente proveniente de mi calentador solar salga más rápido cuando lo requiera. Repito, si no tienes este arreglo, lo que va a pasar es de que cuando requieras el agua caliente, el agua va a bajar, va a tener que desplazar toda el agua fría que se encuentra dentro de tu calentador de gas y posteriormente va a llegar a la llave donde la requieras, lo que va a provocar que sea más lento y tengas que desplazar más agua cuando requieras utilizar el agua caliente. Y bueno amigos, antes de despedirme se me estaba olvidando un noveno punto, y no por ser el último es el menos importante, y este noveno punto se trata sobre las sombras. Recuerden que la sombra va a cambiar dependiendo en qué época del año y qué hora del día estamos. No va a ser la misma sombra que vamos a tener en el mes de junio, julio, con respecto a la sombra que nos puede dar el mes de diciembre, enero. Este punto es muy importante porque, pues bueno, si hay un objeto que provoque sombra durante la mayor parte del día en los tubos colectores, como es ahorita el ejemplo, obviamente que se va a ver mermado el desempeño de nuestro calentador. Entonces, para concluir este último punto, siempre hay que buscar que no haya ningún objeto que pueda hacerle sombra a nuestro calentador solar en cualquier época del año. Recuerden y tengan muy presente este punto, porque no va a ser la misma sombra ahorita que nos encontramos a inicios de enero con la sombra que nos pueda dar esta misma hora en el mes de junio o julio. La sombra se desplaza considerablemente dependiendo del mes en el que estemos. Entonces, a lo mejor si hay un objeto en la parte frontal de su calentador que en esta fecha no afecta, probablemente les esté afectando en 6 meses adelante. Entonces tomen mucho eso en cuenta al momento de la colocación de su calentador, para que siempre tengamos el máximo rendimiento sin importar la hora y la época del año. Las sombras son muy importantes. Pues bueno amigos, con esto serían los 8 tips que les quiero compartir para corroborar que su calentador solar fue instalado correctamente, o si ustedes se están animando a realizar la instalación ustedes mismos, los tomen en cuenta para esperar siempre el máximo desempeño de nuestro calentador solar, independientemente de qué tipo de clima nos encontremos. Claro, obviamente respetando los parámetros que el proveedor nos indique en el instructivo de instalación. Así que con esto no me despido. Recuerden que si tienen algunas preguntas o sugerencias, no olviden dejarlo en la sección de abajo y nos vemos en un futuro video. Espero se encuentren bien y hasta luego.